14 minutos, aquí está en el estudio, ha esperado pacientemente porque estaba larga la lista de cumpleañeros, el diputado local Feliciano Castro. Feliciano, qué gusto saludarte nuevamente, muy buenos días. Víctor, buenos días, saluda a toda tu audiencia. Dije, está un guasavense en el estudio, ya saben de quién estamos hablando. ¿Tú eres de dónde? ¿De qué parte de Guasave? Yo soy de Gambino. Eso es. Gambino es una comunidad ejidal que está sobre el río Sinaloa, pasando Nío. Eso es. Es que estábamos comentando antes de entrar al aire en el corte comercial de cómo han cambiado de los horarios. Antes la gente se dormía mucho más temprano y me decía, fíjate que madrugar no hace tanto daño. Algo tiene de bueno porque antes pues, la gente de campo y a la fecha sigue madrugando mucho y duran más de 80 años. Ustedes seguramente tendrán por ahí alguien en la familia de más de 80, 90 años y cómo se conservan a pesar de las enfermedades y todo. Pues el trabajo y levantarse temprano. Pero me decías... Es cuestión de levantar, se acostaban muy temprano, ¿no? Exactamente. Seguían el horario de las gallinas, los gallos. Sí, exactamente. ¿No? Por la tarde, empieza a pardear la tarde en aquellos años y la gente ya se acostaba. Y ya veías oscuro. Cenaba temprano. Sí, cenaban que a 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Eso hacía la diferencia, o hace la diferencia. ¿Cómo no? Es que dormir, dice un médico internista que conozco, dormir es la mejor medicina preventiva que existe. ¿Estás convencido de ello? Totalmente, y el problema es que no lo hacemos. El asunto es que no lo llevamos a la práctica, pues sí, muchos por trabajo, otros por ocio, otros por fiestas o lo que sea, pero pues decíamos, las fiestas antes empezaban a las 6, 7 y terminaban a las 11, 12, ya 12 era muy tarde, ¿no? Hoy empiezan a las 11. ¿Y terminan? Hasta que aparece el sol de nuevo. Sí. Yo veo ahí de pronto algunos vecinos llegando cuando yo voy saliendo a trabajar, fíjate. Sí, esa es una gran diferencia, ¿no? Y la vida urbana tiende justamente a hacer de la noche pues un espacio de una serie de actividades que van en detrimento, muchas de estas, justamente en la salud. Así es. Bueno, pues un poco ahí de cómo han cambiado los tiempos, no nada más el horario, ¿no? ¿Qué hay en el Congreso en este momento en cuanto a prioridades en el tema legislativo? Bien, en el Congreso tenemos 2 periodos, ¿no? Uno que corre de octubre a enero y el otro va de abril, mayo, junio y julio. Este periodo en particular está cargado por una serie de temas obligados. Nos corresponde en este periodo, por ejemplo, a partir de una reforma que se hace a la Constitución local, preparar una reunión de trabajo con el gobernador del estado a propósito del informe. Sí. Hasta el año pasado, el gobernador se circunscribía a entregar un documento al Congreso. Ahora será distinto. Un poco recuperando una vieja práctica democrática que fue anulada, el gobernador el 15 de noviembre entrega el informe por escrito. Días después asiste al Congreso a una reunión de trabajo donde hay la oportunidad a que el Congreso, los diputados, diputadas, hagamos una reflexión, un balance, podamos entablar el diálogo con el gobernador en torno al ejercicio de gobierno durante este año que acaba de cerrar. Entonces estas son tareas que tenemos, pero además tenemos que revisar las 18 tablas de valores unitarios de los 18 municipios, las 18 leyes de ingresos de los mismos números de municipios. Sí. Viene la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos de gobierno del estado. Además, en relación al primer aspecto, tenemos que hacer la glosa del informe, es decir, la revisión donde van al Congreso todos los secretarios de gobierno del estado. Entonces hay una serie de actividades de este tipo. Sin embargo, no nos reducimos a esto. En el Congreso estamos ahorita justamente en un proceso de revisión, análisis, para tratar de construir una sola agenda legislativa, es decir, qué leyes, de las cuales están la ley de Hacienda Municipal, cuyo propósito es fortalecer los ingresos de los ayuntamientos. No implica aumentar impuestos, sino cómo generamos condiciones. Recaudar más. Exactamente, ¿no?
reitero, no a partir de aumentar impuestos, ¿no? Está la agenda que tiene que ver con los temas de derechos de las mujeres, avanzar hacia generar condiciones jurídicas para que no exista esta situación de violencia que tanto agravia no solo a la mujer, sino a la sociedad misma. Está la ley de movilidad, estamos aún pendientes con el tema de la revocación de mandato popular en relación a presidentes municipales y diputados, por citar algunas de las leyes pendientes. Eso es nada más por hablar de lo prioritario pendiente. Exactamente. Eso es. Quiero aprovechar la oportunidad, también estaba previsto, qué bueno que lo mencionas. ¿Cuál es el formato, va a ser el formato para la comparecencia del gobernador? El próximo martes vamos a hacer una reforma a la ley orgánica en torno al protocolo de esta reunión de trabajo, que no es comparecencia, por cierto, hay que decirlo. Sí. Es una reunión de trabajo donde ambos poderes vamos a dialogar para hacer un análisis, reflexionar sobre el ejercicio de gobierno. ¿Qué formato? Más o menos vamos a recuperar el que se practicaba, si no mal recuerdo, hasta el 2006, sí. ¿No? El gobernador asiste ante los 40 diputadas y diputados, hace una exposición, a partir de eso los grupos parlamentarios y las representaciones de partido, así como los diputados sin partido, podremos formularle preguntas al gobernador, las contesta, al final viene un cierre donde cada grupo parlamentario va a fijar su posicionamiento, el propio gobernador habrá de contestar esas reflexiones, es más o menos en esa línea donde va la propuesta de protocolo y mecánica de la reunión. ¿Cuál es la diferencia de comparecencia a reunión de trabajo? Si la comparecencia implica el mandato a partir de la ley, donde el funcionario público se obliga a atender tal o cual tema según la naturaleza de su desempeño, los diputados lo someten a determinado cuestionamiento y en esencia supone eso, los cuestionamientos. En cambio, esta reunión de trabajo concurren los dos poderes a hacer un análisis del ejercicio de gobierno en una situación donde el diálogo cobra principal fuerza. ¿Pero sería en el Congreso? En el Congreso del Estado. Eso es, muy bien. Es sano que se reúnan y se ventilen, ¿no? los asuntos que son de interés de todos los ciudadanos. Sí, claro. ¿Sí? Me parece que el que la legislatura pasada haya hecho una reforma a la Constitución para restituirle al ejercicio democrático en Sinaloa, en la relación de poderes, una interacción de esta naturaleza, es sano para la democracia, es sano para Sinaloa, porque todas las fuerzas con distintas opiniones podrán someter a análisis el ejercicio de gobierno en un ambiente de total apertura, donde podrán estar todos los medios de comunicación, donde vamos a invitar, y este es un cambio de formato, no solo a quienes ocupan un cargo en el gobierno o a ciertas élites, por decirlo así, de las organizaciones empresariales, gremiales. No, ahora vamos a invitar también, aunque ya se ha venido practicando, pero hoy particularmente vamos a invitar a distintos cuadros o liderazgos naturales de la sociedad. Vamos a invitar a agricultores, a pescadores, a gente de las colonias populares, a investigadores, académicos de distinta naturaleza. Estamos ahorita viendo, las anteriores reuniones se realizaban en el Salón Constituyentes. Sí. Hoy la idea es hacerlo en el recinto oficial de sesiones. Hay ahí un auditorio para 600 personas. Ayer justamente revisábamos que podían ser unos 200 invitados, como se acostumbraba antes. ¿Sí? ¿Es en el Pleno? En el Pleno. Sí. Y 400 invitados de gente del pueblo, para que la gente vaya, escuche, conozca y tenga la oportunidad en un ambiente de reflexión y análisis crítico
la oportunidad de valorar el ejercicio de gobierno. Eso es, bueno, pues interesante, un formato un tanto diferente, ¿no?, a lo que se ha venido manejando actualmente. ¿Esto va a ser el martes? No. El martes van a hacer la modificación. Vamos a hacer las modificaciones. Sí. Tenemos la propuesta, todavía no es una resolución, de que la reunión de trabajo se lleve a cabo el 23 de noviembre. Esto evidentemente tentativo. Supone el diálogo con el Ejecutivo y entre este y nosotros definir qué fecha vamos a llevar a cabo. Pero ese sería el formato. Sí, ese sería el formato. Eso es. Bien, bueno, también quiero pues aprovechar la oportunidad para preguntarte, diputado Feliciano Castro, estamos hablando con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en lo que se refiere a este primer año de gobierno de Rubén Rocha Moya, en un ejercicio en una evaluación, digamos, donde puedas ver lo que se ha hecho bien, dónde están las áreas de oportunidad, ¿qué observas en este primer año? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué requiere más esfuerzo? ¿En dónde consideras en lo particular que este gobierno debe enfocar más baterías? Bueno, primero yo subrayo que estamos ante un gobierno cuya característica principal es la interacción con la gente, hacer el ejercicio de gobierno con un sentido social, reivindicando que la política debe ser y debe servir para servirle a la gente. Es decir, un gobierno con carácter humanista, el sentido social. Subrayo algunos ejemplos concretos. Está por concretarse, más el día de hoy se va ya a concretar, por ejemplo, el tema de la pensión a todas las personas con discapacidad. Sí. Lamentablemente hay mucha gente que vive una situación de esta naturaleza, pero tener discapacidad y vivir una situación de pobreza, pues es un drama social muy importante que este gobierno, en coordinación con el Ejecutivo Federal, nosotros como diputados concurrimos en la aprobación del presupuesto para que la pensión a las personas con discapacidad sea universal, sea para todos. Otro caso que subrayo es cómo retomar el tema laboral, cómo hacemos un ejercicio de gobierno, y creo que en eso se han dado pasos importantes para atender a los trabajadores. El hecho de que el sector salud, por la importancia que este tiene, si no se fortalecen las condiciones de los trabajadores, pues no vamos a avanzar. La creación de 500 plazas para basificar al mismo número de trabajadores es un indicador, pero no solo eso. Me tocó estar en atender un grupo de enfermeras que reclamaban con toda justicia cómo cambiar su código de trabajo para efecto de pagos. Se reúnen con el gobernador y el gobernador dice, muy bien, vamos a hacerlo. Se da una inversión de alrededor de 75 millones de pesos. Lo que quiero destacar aquí con estos hechos, que es un gobierno que atiende a los trabajadores. Cuando venía la tendencia a desplazarlos, a negarlos, y no puede haber un servicio de salud altamente eficiente si no se atiende a los trabajadores, y esto el gobierno de Rubén Rocha Moya lo ha venido haciendo. Y darle certidumbre sobre todo, ¿no? Exacto. Sí, entonces estos serían algunos ejemplos del sentido humanitario que tiene este gobierno. ¿Qué falta o a dónde orientar mayores esfuerzos? Sí. Uno tiene que ver con el hecho, y hay esfuerzos muy importantes en esta línea, la atención a la necesidad de las colonias populares, particularmente lo que tiene que ver con drenaje sanitario y pluvial, la pavimentación de calles. Me parece que debemos de unificar esfuerzos para que, por un lado, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, lo que a nosotros nos corresponde en términos de presupuesto, para atender particularmente el caso de las colonias populares. Por otro lado, hay un tema muy importante, es cómo fortalecer la economía social, cómo reactivarla, particularmente en la pequeña producción rural, tanto en la pesca, la ganadería como la agricultura. Y fíjate que hay un detalle, Víctor, muy importante. Desde la misma gente están surgiendo formas
de reactivación de la economía social. Hay alrededor de 700 cooperativas en Sinaloa que han estado surgiendo en el silencio, sin mayores comentarios o comunicados. Es un cooperativismo a partir de núcleos familiares. Se están creando cooperativas en la pesca en particular, ya no aquellas grandes cooperativas que daban lugar a la corrupción y la tranza, ahora son núcleos familiares y que están resultando muy exitosos. Creo que este ámbito vale la pena un mayor esfuerzo. Un mayor esfuerzo para acercarles financiamiento, recursos, proyectos, impulsar ese tipo de empresas familiares. Sí, sin duda. Y se han estado haciendo esfuerzos importantes para apoyar al sector pesquero, pero me parece que incluso la propia preocupación tanto de López Obrador como de Rubén Rocha es esta. Sí. Amén de que hay que propiciar la inversión productiva en general en Sinaloa, que también esto es un asunto que se ha venido retomando. Falta mucho por avanzar en Sinaloa, pero me parece que se está definiendo con claridad las rutas a seguir. Entonces, las áreas de oportunidad que observas, sí. Impulsar a estas empresas familiares le daría una reactivación a la economía regional muy clara, ¿no? Sí, de cooperativismo hablamos. Eso es, sí, empresas familiares, cooperativas, como lo podamos llamar. Es interesante lo que comentas, estos grupos que silenciosamente, sin hacer ruido, sin hacer eventos, ahí están trabajando, organizándose, pues para tratar de sobrevivir, ¿no?, a la situación económica tan complicada. Seguramente varios de quienes nos escuchan conocen. Voy a poner un caso concreto. Te vas al Tata, cruzas la bahía y al fondo hay un restaurante con una visión de sustentabilidad, donde ahí están produciendo todo. Es una sola familia, es una cooperativa de 8 o 10 personas, está el esposo, la esposa, los hijos, el sobrino, etcétera. Y ellos ahí, por ejemplo, en jaulas, están produciendo los peces, que de ahí los sacan y te lo llevan a la mesa, o los ostiones, de tal manera que ese es un ejemplo muy concretito. Sí. Y de ese tipo de cooperativas hay muchas en todo Sinaloa. Lo mismo en la zona rural estamos viendo también ese tipo de empresas familiares, empresas pequeñas, sociales, acercar el financiamiento, las oportunidades a esos lugares. Pues una buena alternativa. Muchos temas que platicar, pero pues el tiempo se nos llega como siempre. Feliciano, muchísimas gracias. Espero que estés por acá pronto de regreso para después de la glosa, que estaremos ahí en la cobertura, y de este nuevo formato de reunión de trabajo entre diputados y el gobernador del estado, tentativamente 23 de noviembre, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias, Víctor, por tu espacio, por la oportunidad de compartir esta información y reflexiones. Y sí, ya estaremos por acá, y me parece que el balance del primer año de gobierno de Rubén Rocha Moya es una ocasión importante para llevar justamente, hacer de la política un referente para todo mundo. Me parece que la gran diferencia hoy en el ejercicio de la política es el crecimiento en la ciudadanización de la política. Las relaciones de gobierno, el ejercicio de poder deben de cambiar, deben de mejorar para el bienestar de la gente. Bien. La política tiene sentido justamente si se pone en el centro los intereses de la gente. Ya iremos midiendo resultados. Exacto. De estos cambios. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Feliciano Castro. Vamos a una pausa.